Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola hermanos, buenos días. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de reunirnos virtualmente otra vez. Quisiéramos que ya fuera presencial, pero dadas las circunstancias, sabemos que no podemos. Pero nos gozamos en que tenemos un Dios que no está solamente en un templo, es un Dios que está en todo lugar y en donde quiera que estemos para adorarle, Él ahí está para escucharnos, para oír nuestras alabanzas y para hablarnos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia en nuestras vidas, gracias por tu fidelidad, Señor, porque en todo momento sabemos que tú estás con nosotros y que tú eres fiel, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, porque nadie más dio su vida por cada uno de nosotros para que hoy no tuviéramos condenación, sino que tuviéramos acceso al lugar santísimo, a tu presencia, Señor, en el momento que nosotros necesitemos. Podemos entrar, Señor, a tu presencia y adorarte y buscarte y conocerte, Señor, y escuchar tu voz y recibir de ti bendición, consuelo y paz, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y los invito, hermanos, a que entonemos este hermoso himno, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Sí, es verdad. Nos gozamos por esa bondad, por esa misericordia que Dios tuvo por nosotros, porque nosotros éramos ese mundo pecador y ciertamente hoy hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y es por eso que también podemos hoy reunirnos con toda la creación para adorar su nombre y para alabarle. Por eso este canto dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. A
Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantas de gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, es su lenguaje todo lo que respira. Alaba a Jehová, lo que respira. Alaba a Jehová. Alaba a nuestro Dios en su santuario, de la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, es su lenguaje todo lo que respira. Alaba a Jehová, lo que respira. Alaba a Jehová. Es un gozo saber que podemos alabarle, ¿verdad? Donde quiera que estemos podemos adorar a nuestro Dios. Y los invito, hermanos, a que abran su Biblia en el Salmo 119, versículos del 33 al 40. Dice así la palabra de Dios: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Y así es, anhelamos que el Señor nos enseñe durante este tiempo de crisis, y en cualquier momento anhelamos escuchar su voz y que Él guíe cada uno de nuestros pasos. Es por eso que queremos entonar este canto: Enséñame, oh Dios. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Señor, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Señor, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo tu siervo soy. Así es, que su buen espíritu nos guíe por sendas de rectitud. Y vamos a escuchar la palabra de Dios en boca de nuestra hermana Lidia Reyes. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos, les enviamos un saludo, un gran abrazo a todos ahí en sus casas, esperando que las bendiciones de Dios se manifiesten en cada una de sus vidas, de las familias. Y hoy vamos a considerar el capítulo 4 de Proverbios, que dice así: beneficios de la sabiduría es el nombre, el título de este capítulo. Vamos a primero hacer una oración para que el Señor hable a nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor, porque no nos ha faltado ninguna de tus misericordias, Padre. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea de bendición para las familias, Dios, para los hijos, para cada uno de los que pertenecemos a tu gloriosa iglesia, Dios. Tómanos, ayúdame a mí, Señor, que tu buen Espíritu Santo me dé la palabra, Señor, y que todo lo que se diga hoy sea para edificación de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver este capítulo 4 de Proverbios. Y vamos a ir viendo por porciones, por algunos versículos, así hasta terminar. Entonces, vamos a leer del 1 al 4. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Vemos que el escritor se introduce haciendo la exhortación a que sus consejos sean escuchados, ¿verdad? Nosotros encontramos en esta introducción un tono muy paternal, es el tono que encontramos. Es decir, como cualquier padre que se toma un tiempo para darle consejos a su hijo o a sus hijos, y para introducirse le va a pedir que le ponga mucha atención y que considere lo que le va a decir. Eso es algo que todos los padres hacemos, ¿verdad? Cuando vamos a dar consejos a nuestros hijos, instrucciones, pues lo primero que queremos es que lo que vamos a decir o aconsejar sea tomado muy en cuenta. Entonces, vemos aquí que él, dentro de su introducción, recuerda que él, a su vez, todos los consejos que le sirvieron o le han servido en su vida, él mismo los recibió de su padre,
que a la misma vez los recibió de su abuelo, ¿no? El abuelo le enseñó al padre, el padre le enseñó a él, y luego a la misma vez él lo va a enseñar a su hijo, y lo que se espera es que el hijo lo enseñe a los nietos. Y es una enseñanza cíclica, ¿verdad? Que con los años, con el tiempo, pues todos nosotros lo hemos visto y lo hemos experimentado en nuestras familias, ¿no? Muchas veces nos encontramos uno diciendo hasta las mismas palabras que nuestro mamá o nuestro papá nos decía, ¿no? Y muchas veces hasta uno dice, ay, ya estoy hablando como mi mamá o ya estoy hablando con mi padre, pero en realidad son esos consejos que nos dijeron tal vez hace muchos años, pero que han sido guardados en nuestro corazón y que los pusimos en práctica y que nos dieron resultado. Entonces es lo que nosotros estamos viendo aquí. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Y así es la manera en que él se va introduciendo toda su argumentación, los consejos que va a traer a sus hijos. Bueno, entonces a partir del versículo 5 vamos a ver esta primera serie de 5 consejos y sus 5 beneficios. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta lista de consejos que va dando el escritor, ¿sí? Entonces voy a leer del versículo 5 al 9. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces nosotros aquí vamos a ver los 5 consejos, los vamos a desglosar y cuáles son de estos consejos, cuáles son sus beneficios. Primero encontramos que en el versículo 4, lo que le llamamos la parte B, comienza diciendo, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Y no solamente los escuches, ¿verdad? No solamente me estoy tomando un tiempo para darte mis consejos, sino que yo quiero que lo que yo te estoy diciendo lo tomes muy en cuenta y los guardes, los consideres y que en el momento oportuno los pongas en práctica, ¿sí? Y dice como un beneficio, si él guarda sus mandamientos, entonces dice que él vivirá, ¿sí? Vivirá si guarda estos mandamientos. Luego el siguiente dice, en el versículo 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y algunos de nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y dónde voy a adquirir esa sabiduría? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la puedo comprar? ¿Dónde puedo yo obtener esa sabiduría? Y Santiago 1:5 nos dice que si alguno estamos faltos de sabiduría, la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente, ¿verdad? Aquí en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Es decir, que Dios no va a decir, ay, no eres sabio, ay, otra vez vienes a pedirme lo mismo. No, ¿verdad? Dice que sin reproche Él va a dar, y no solamente va a dar, sino que va a dar abundantemente. Y es que en realidad, hermanos, nosotros necesitamos sabiduría para conducir nuestras vidas. Estos consejos nos vamos a dar cuenta más adelante que son propios para los hijos jóvenes. Sin embargo, todos nosotros, sin importar nuestra edad, siempre vamos a necesitar que Dios nos dé sabiduría en el caminar de nuestras vidas, hermanos, en todas las circunstancias que vamos nosotros atravesando en esta
en este camino, en este peregrinaje, muchas veces vamos a requerir sabiduría, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones o dar consejos? Y necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Recordando también, hermanos, que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios es sabio. Y Él otorga sabiduría a nosotros. Él que está en nuestros corazones, en nuestras vidas, Él, su sabiduría, Él nos la da abundantemente. Ya está en nosotros, pero tenemos que acudir a ella, ¿verdad? No tomar decisiones por nuestro propio consejo, por lo que leímos por ahí. No, hermanos. Aun si nosotros tuviéramos una gran carrera universitaria, aún así nosotros siempre vamos a necesitar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Santiago dice que hay una sabiduría que es diabólica, que es animal, pero que ahí está la sabiduría de Dios, que es lo que nosotros requerimos, no la sabiduría popular. Hoy en día, así como se está moviendo el mundo se mueve bajo esta bandera de la inteligencia y la sabiduría humana. Y muchas veces todas las cosas que están cambiando muy a la fuerza nos quieren hacer creer que eso es necesario porque eso es inteligente, que una mente inteligente es la que nos está llevando, digamos, por el camino de las conductas homosexuales, porque pues es mejor que lo aceptemos y es mejor que nos adaptemos. Entonces, pero eso que es sabiduría humana. Y así podríamos hablar de muchas otras cosas que son del mundo. Pero nosotros aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Que la que nosotros le pedimos a Él y Él nos da abundantemente a nuestras vidas. Dice aquí, como un beneficio de adquirir esa sabiduría de Dios, dice que al adquirirla nosotros, en el versículo 6 dice, y ella te guardará, esa sabiduría que procede de Dios. Luego, en el versículo 6, en su parte A, dice que la amemos, ¿verdad? Dice, no la dejes y ella te guardará, ámala. Ámala, ¿a quién? Como si fuera una figura, ¿verdad? Ama a la sabiduría. Que significa que nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación de decisiones, nosotros prefiramos, ¿no? Nosotros decidamos en nuestro corazón que la sabiduría de Dios sea la que nos conduzca, la que nos ayude, la que nos abra el camino. Y nosotros, al preferirla, es que la estamos amando, ¿verdad? Amamos la sabiduría de Dios, amamos el consejo de la Escritura, amamos los dichos de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, dice que entonces, como un beneficio, esa sabiduría nos va a conservar. Luego, aquí mismo, en el versículo 8, en la parte B, dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Es decir, que cuando nosotros le damos su lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando alguien nos puede decir, oye, ¿por qué actúas así, tan honestamente, pudiendo hacer lo que los demás hacen, ¿verdad? Nosotros vamos a decir, no, es que yo me conduzco bajo las normas de Dios. Para el mundo eso es muy extraño. Para el mundo es muy raro que las personas amemos los dichos de Dios, o amemos la ley de Dios, o la querramos poner por obra. Para el mundo es muy extraño, hermanos. Pero cuando nosotros la preferimos, nosotros le damos su lugar en nuestras vidas, nosotros la estamos engrandeciendo.
Y entonces dice que cuando nosotros hacemos eso, a su vez ella nos engrandece, ¿verdad? Porque cuando uno actúa correctamente, al final, siempre uno con su buen comportamiento o con su buen testimonio, uno hace que la gente mire en nosotros que el Evangelio es una realidad en nuestras vidas, ¿no? Y por decir, una persona que tiene la oportunidad de robar en su trabajo o de participar de algún fraude, pero al final decide que no porque tiene temor de Dios, porque la sabiduría de Dios está en su vida. Cuando esto se descubra, aquellos que gozaron de lo robado seguramente irán a la cárcel. Pero aquel que actuó conforme a la sabiduría, a los preceptos de Dios, al final será engrandecido, ¿verdad? Tú no participaste, no. Qué bueno que no. Ay, pero si la tentación estaba muy grande, pues sí, pero yo amo a Dios. Yo no puedo hacer algo que ofenda a Dios. ¿Ven? Entonces dice, si tú la engrandeces, ella te va a engrandecer. Luego dice también que la abraces. Dice aquí en el versículo 8, en su parte B, dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Es decir, cuando tú abraces esa sabiduría, entonces, como un beneficio, ella te engrandecerá a ti, ¿verdad? Entonces encontramos que el consejo dice que guardes los mandamientos, que adquieras la sabiduría, que la ames, que la engrandezcas en tu vida, que la abraces. Y como beneficios tú tendrás que vivirás, que te guardará, que te conservará, que te honrará. Y bueno, esto es lo que encontramos en esta sección de consejos. Pero mira cómo termina esta sección. Aquí en el versículo 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es decir, que esa sabiduría será como un adorno a tu cabeza. ¿Qué sucede? Sucede que cuando alguien se pone un adorno, pues las mujeres o las niñas que se ponen su diadema, es un adorno a la cabeza, ¿verdad? O los hombres que se ponen una gorrita o un sombrero que es un adorno en la cabeza. Y entre una multitud, ese adorno será una distinción entre muchas personas, ¿verdad? Por decir, si cuando salía uno con los niños de un salón de clases a un paseo y esos niños llevaban la gorrita color azul, y llegaba a un museo y el jefe o el maestro o los encargados siempre iban a buscar las gorritas azules y decir, ahí está mi grupo, porque eso que trae en la cabeza los distingue de todos los demás colores. Entonces, la sabiduría puesta en acción es un adorno, dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, es decir, que nos distingue, hermanos, nos distingue de las demás personas. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que Dios ha depositado en nosotros conduce a nuestras vidas y nos hace ver diferente. Miren qué hermoso, hermanos. Por eso dice que adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros obedecemos y nos conducimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, eso nos distingue de los demás. Y muchas veces, hermanos, esto provoca que otras personas quieran conocer del Evangelio, porque hay un testimonio de nuestras vidas. Es un adorno en nuestras cabezas. Gracias a Dios, hermanos. Entonces vamos a seguir con la siguiente porción de versículos, que es del 10 al 13. Voy a leerlo. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás.
Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Salomón vuelve a dirigirse a su hijo, dice, oye, hijo mío, y le llama la atención a la buena enseñanza que él mismo le ha impartido sobre la sabiduría, y le repite que algunos de los beneficios de recibir sus razones y andar por el camino de la sabiduría, dice que serán sus pies encaminados bajo esa sabiduría. Ese es el beneficio. Dice en el versículo 10, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Que esa, la enseñanza del padre a su hijo, tiene como propósito que él lleve un camino correcto. Que él vaya por un camino que agrade a Dios, por un camino que glorifique a Dios. Pero bueno, hay una enseñanza y que tiene el propósito de que él camine por ese camino correcto. Pero lo segundo que es más importante no solo es nada más dar el consejo, sino seguir el consejo. Porque nosotros podemos escuchar muchos consejos, pero si no los seguimos, son palabras inútiles, ¿cierto? Lo más importante de escuchar el consejo es seguirlo. Por eso dice que él ha puesto el camino derecho y que lo ha hecho andar. Pero mire cómo dice el versículo 12, como una consecuencia de atender el consejo. Dice, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Es decir, que si él atiende los consejos de su padre, él va a dar pasos firmes. Es decir, que él va a caminar, él va a vivir con una vida con seguridad. Con seguridad. ¿Por qué? Porque está atendiendo los consejos de su padre. Y por eso dice que no se estrecharán tus pasos, sino que tú avanzarás. Los consejos que les damos a los hijos, tómate un tiempo para hacer tu tarea. Pero si tú desperdicias todo tu tiempo y no haces tu tarea cuando es el tiempo de hacer tarea, entonces ni vas a llevar la tarea y vas a tener malas calificaciones. Digamos, eso es un consejo. Cuando los hijos toman ese consejo, hacen su tarea, ellos hasta van a dormir más, van a descansar, y al otro día cuando lleguen a la escuela y lleven la tarea, van a tener una recompensa que será un punto, que será buenas calificaciones. Entonces es un consejo que se tomó y se ejecutó. Y entonces cuando es un ejemplo, pero cuando uno toma el consejo y lo pone en ejecución, uno da pasos firmes, ¿verdad? Porque los consejos sabios verdaderamente conducen, ¿no? Puede haber muchos consejos de mucho tipo, pero los consejos sabios te hacen caminar, te hacen vivir con firmeza. Esa es la diferencia, ¿verdad? De todos los consejos o los consejos sabios, en este caso, digamos, de la palabra de Dios, o los consejos sabios de los padres. Entonces, se le invita al hijo a que conduzca. Y dice que si aún tuviera necesidad de correr, no va a tropezar. ¿Por qué? Porque está siguiendo el consejo. No va en sus propias motivaciones, no va en su propio camino, sino que sigue los consejos. Y entonces va por caminos derechos y firmes, seguros y avanzando. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque también es en la vida cristiana, hermanos. Nosotros tomamos el consejo de la Escritura y nos hace dar pasos seguros en la vida. Cuando nosotros consideramos el consejo de la Escritura, nos hace avanzar también, nos da madurez y vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. No se tropezará, no se
darás pasos firmes cuando abras tus oídos al consejo. Luego vamos a continuar, hermanos, aquí. A partir del versículo 14, hermanos, el escritor se toma un tiempo para la exhortación, es un tema muy serio que él va a tratar con su hijo. Y vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Voy a leer el 14 y el 15. Dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa. Entonces Salomón toma este momento para exhortar a su hijo. Y el consejo es que no entre en el camino, dice, las veredas, los caminos de los impíos. Miren, todos los padres estamos dotados de... Hay unos que dicen, los padres tenemos un sexto sentido, ¿no? O un ojo astuto. Que en realidad son los años y la experiencia, nuestros propios errores que nos han dado y nos han capacitado para conducir a nuestros propios hijos. Y es eso que Dios nos ha dado, esa gracia para prevenir, para mirar en el contexto de nuestros hijos lo que pudiera ser un mal camino para ellos. Y esto es un verdadero consejo para los jóvenes y para los adolescentes y para los niños, que atendamos a los consejos de nuestros padres, porque nuestros padres sí pueden mirar lo que nosotros solemos llamar malas influencias, ¿verdad? Malas compañías, malos caminos. Tenemos eso que Dios nos ha dado para poder mirar y prever. Y entonces nosotros hacemos uso de esto que Dios nos ha dado y podemos alertar a nuestros hijos. Y los hijos tienen que recibir esta exhortación de parte de sus padres. Muchas veces podemos tener amigos que no son buenos para nosotros. O podemos introducirnos con malas compañías. Y a veces ese grupo de personas, de amigos, a lo mejor nosotros nos sentimos bien ahí porque tenemos la impresión de que se divierten y que tienen cierta libertad. Y nuestros padres nos van a decir, no te quiero ver con esta persona o con aquella persona. Pero es que los padres están mirando más allá de lo que los hijos muchas veces no vemos o no entendemos. Y entonces este tiempo que se va a tomar de Salomón tiene que ver con esta parte de la vida del joven, del adolescente y hasta del niño, ¿verdad? Cuando él empieza a exhortarle y le empieza a decir, no vayas por el camino de los impíos. No te juntes con personas que no te van a traer nada bueno a tu vida. Y entonces enseguida Salomón hace una lista de todas las actitudes y todas las cosas que tienen los impíos y que verdaderamente sus caminos son caminos de maldad. Vamos a ver lo que nos va diciendo Salomón aquí en el versículo 16. Fíjese cómo dice, hablando de esos impíos o esos malos caminos, dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y esto es muy interesante, de cómo la gente que no tiene a Dios en su corazón, cómo su comportamiento verdaderamente es un comportamiento de maldad. Dice que son inquietos para la maldad y no duermen si no han hecho mal a alguien. ¿Y cuántos
hablando de la época escolar, ¿cuántos compañeritos tuvimos que todos los días se portaban mal? Todos los días, o los que son maestros, saben de qué estoy hablando, de aquellas personas muy localizables, ¿no? En un grupo de tercero de primaria o de sexto. Esas personas que todos los días se portan mal y todos los días hacen maldades, pero muchas de estas personas crecen así, llegan a la secundaria y siguen siendo maldosos, pero su maldad ya va en otro nivel. Y llegan a la preparatoria, o a lo mejor ya ni entran a la preparatoria porque su maldad pasó a otro nivel. Y muchos de esas personas malas que conocemos, y lo más seguro es que de niños presentaban estos comportamientos. Entonces dice aquí que hay personas que no se van a dormir si no han hecho algo malo. Y dice que si hacen caer a alguien, dice, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Miren, jóvenes, adolescentes, niños. Y hay muchos artistas muy famosos que han muerto en las drogas o alcohólicos. Gente que llevaba una muy buena vida, que ganaban dinero. Estoy pensando en Maradona, deportistas muy famosos, muy buenos en lo suyo, cantantes. Y algunos nombres que ustedes están pensando, que en un momento de su vida se convirtieron en grandes drogadictos, pesados drogadictos, pero que terminaron mal sus vidas, perdidos en las drogas, perdiendo dinero, con pobreza, muertos en juventud o con enfermedades que los acompañaron toda su vida. Pero ¿cómo comenzaron estas personas? Comenzaron con malas compañías. Esos que invitan a un cigarro de marihuana o un pericazo. Y que le dicen al que invitan, vas a sentirte bien, vas a estar a todo dar. Pero esa persona no es tu amiga. A esa persona no le importa cómo va a terminar tu vida. Él lo que quiere hacer de ti es un cliente seguro. Porque pues todos sabemos que las drogas son adictivas, ¿verdad? Entonces dice aquí que estas personas no pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. A ellos no les importa qué tan bajo pueda caer una persona a la cual están incitando a hacer cosas malas. No les importa. No lo hacen por verdaderamente porque les caigan bien. No, lo hacen porque así es su naturaleza malvada. Y están para hacer caer a las personas. Y entonces el consejo dice que te alejes de esos caminos impíos. Luego dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Dice que ese pan de maldad, es decir, que la maldad es su comida. Hay personas que les encanta hablar mal de otros, que si es un trabajo les ponen tropiezos todo el tiempo para que todo les salga mal, que siempre están ahí molestando a alguien. Esa actitud, esa maldad que muestran es como si fuera su alimento. Si no hacen algo malo para alguien, es como si no hubieran comido. Por eso dice, comen pan de maldad. Y luego lo otro que dice, y beben vino de robos. Es decir, está tomando el vino como una figura. El vino es símbolo de felicidad, digamos, de gozo. Pero es una felicidad efímera. ¿Por qué? Porque cuando pasa el efecto del vino o del alcohol, las personas vuelven a su estado normal. Mucha gente toma para olvidar, dicen. Pero cuando se les baja el estado etílico, vuelven a recordar. Entonces, dice que, beben vino de robos. Y es decir que
muchas veces el hacer cosas malas es la causa de su gozo, es lo que significa esto. Pero también no podemos dejar de decir que muchas personas que se dedican por decir, a robar, a vender drogas, a robar autos, que a veces la sociedad parece que los pone como campeones, como héroes, y la prueba de ello son las series que salen, ¿verdad?, en la televisión, series de gángsters, de vendedores grandes vendedores de drogas y personas que siempre todo les sale bien y cosas como esas. Es como un festejo a este tipo de personas que sí existen y que sí hacen estas cosas, pero todo eso que es producto aquí dice, del robo. Y muchos jóvenes o adolescentes pueden ser invitados a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ven que pueden tener dinero fácil. Easy money, dinero fácil, para traer a través un buen celular o inclusive para comprarse un buen carro. Y son cosas que se ven en la sociedad hoy día muy seguido. Que gente que tenía siempre necesidad de un día para otro ya empieza a tener mucho dinero, pero es un dinero mal habido. Y aunque parezca increíble, hay jóvenes cristianos que conocen a Dios, que son atraídos a estas cosas. Y aquí hay un consejo oportuno. Hay un consejo oportuno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Miren, Hebreos 13:5 dice que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Dice Hebreos 13:5 en su parte B. Bueno, voy a leer todo el versículo. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces nosotros tenemos que ser enseñados a estar contentos con lo que Dios nos va dando. Hermanos jóvenes, lo que Dios te ha proveído a través de tus padres, adolescentes, debemos ser agradecidos y estar contentos porque es la provisión de Dios para nuestras vidas, y no debemos de tener un corazón de avaricia, que no nos importe juntarnos con gente perversa, que no les importa, que no tienen escrúpulos, que no les importa ya nada de los buenos caminos, sino el dinero fácil, la maldad. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice de esto? Que nos alejemos de ese tipo de gente. Pero miren cómo concluye esta sección en el versículo 18 y 19 de Proverbios 4. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Está haciendo una comparación de lo que es el camino de los justos y el camino de los impíos. Y dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es como si fuera un embudo que va de menos a más. Entonces nosotros vamos por un camino, los justos vamos por un camino que tal vez tenga dificultades, que un camino que tal vez es estrecho, que un camino en el cual nosotros a lo mejor tenemos lágrimas, tenemos muchas situaciones difíciles en la vida, pero vamos en el camino de los justos. Y dice, la promesa es que si nosotros continuamos por ese camino de los justos, dice que este va aumentando. Es decir, que en ese camino de los justos vamos a hallar bendiciones de Dios, vamos a hallar su presencia, vamos a hallar su provisión, vamos a hallar su paz y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces ese camino, que aunque es de dificultad, pero el Señor va haciendo que el camino se abra, ¿verdad? Como dice, como la aurora que aumenta hasta que el día es perfecto.
Ese es el camino de los justos. Y en cambio dice que el camino de los impíos, de todos los que estuvimos hablando, de esa maldad que muchas personas tienen y que a veces nos quieren atraer, dice que ese camino es de oscuridad. Que a comparación del de los justos, que hay luz y que se puede mirar hacia dónde va uno, el de los impíos dice que es oscuro. Tan oscuro que no ven ni siquiera dónde tropiezan. Entonces, de ahí Dios nos sacó de esos caminos oscuros y nos trajo a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, que nosotros atendamos estos consejos, porque de eso se trata, ¿verdad? Proverbios, de eso fue lo que comenzó diciendo Salomón, ¿verdad? Atiende, oye, hijo mío, y atiende mi consejo. Luego, vamos a seguir adelante aquí en el 20 y el 21, y esta sección de consejos comienza diciendo una vez más, ¿verdad? En el versículo 20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Yo cuando leía esta porción me imaginaba, pensaba que nuestros hijos, vamos a imaginar que nuestros hijos van a entrar a la secundaria. Y la secundaria, la edad de la adolescencia, que es una edad en que se determinan muchos caminos, es la etapa que determina la adolescencia antes de la juventud, ¿verdad? Determina mucho lo que va a ser nuestra vida futura, porque en esa etapa, en esos 3 años de secundaria, muchos jóvenes o se pierden o se mantienen. ¿Por qué? Porque ahí es la etapa donde van a encontrar más presión, ¿no? de la gente, de los grupos, digamos de la escuela, para olvidarnos de Dios, donde se van a burlar porque leemos la Biblia, donde se van a burlar porque vamos a la iglesia, donde se burlan porque obedecemos a nuestros papás, porque pedimos permiso. Entonces, por eso digo yo que son edades muy determinantes, ¿verdad? Si nosotros atendemos los consejos, nosotros vamos a mantenernos en la senda de los justos, ¿verdad? En ese camino de luz donde nosotros vamos a mirar y vamos a ser conducidos por Dios, por su sabiduría. Pero en cambio, si nosotros desechamos todo esto, entonces nosotros caminaremos y tomaremos decisiones incorrectas y andaremos como en oscuridad tropezándonos. Y entonces empieza Salomón a decirle algunas cosas muy interesantes. Mira, lo que nosotros vamos a hallar aquí es que Salomón va a hablarle de cada uno de los miembros de nuestro cuerpo y qué es lo que debe de hacer con ellos. Empieza así: no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. ¿Y qué cosa? Pues estos consejos, esta sabiduría, esta palabra. Dice: porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Los consejos de Dios, los consejos de la Escritura son medicina a tu cuerpo. Porque si tú los consideras en tu vida, ellos te van a aportar una vida, te van a aportar vida, una buena vida, ¿no? Una vida que agrade a Dios. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y entonces empieza a describir lo que Dios nos ha dado, que es muy importante que nosotros lo conservemos, ¿verdad? Dice que de tu corazón, todas las cosas que tú pudieras guardar, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. De ahí vienen nuestras decisiones, ¿verdad? De ahí, ¿dónde tienes tu corazón? Tú puedes tener tu corazón en las cosas de Dios, tu pasión, tus fuerzas, tus deseos de agradar a Dios aquí en tu corazón, ¿verdad? Pero también tu corazón lo puedes tener en cosas que te distraen, que no honran a Dios, no necesariamente honran a Dios. Por decir, una persona que le gusta el fútbol, se va a juntar dinero para comprarse tal vez los mejores tenis, la mejor pelota,
va a poner, o sea, su pasión, su corazón lo tiene en eso. Una persona que le gusta nadar, va a pagar un lugar donde pueda ir a nadar y sin importarle cuánto le cobren, se va a comprar todo lo que necesita para entrenarse y ahí está puesto su corazón, su energía, su dinero, su pasión en eso. Entonces, no que sea malo, ¿verdad? Pero cuando estas cosas superan tu amor hacia Dios, entonces ahí es donde está el peligro. Es decir, que tú puedes practicar un deporte, pero no por eso dejar de amar a Dios, no por eso dejar de leer la Escritura, no por eso dejar de poner en obra su palabra, ¿no? A eso se refiere. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Dice, aparta de ti la perversidad de tu boca, que de tu boca no salgan maldiciones, que de tu boca no salgan mentiras, de tu boca no salga el hablar mal de otras personas. Dice, aleja de la iniquidad tus labios, que no lleves tus labios a beber alcohol o a fumar marihuana o a hacer tantas cosas con tus labios, ¿verdad? Porque contaminas. Luego dice, tus ojos miren lo recto. Qué importante es considerar cada uno de estos consejos. Que tus ojos no vean pornografía. Jóvenes, ahorita estudiantes que tienen que estar en su computadora, en su lab, en su tablet, en su celular, porque tienen que estar en la escuela, que no se distraigan, que no es esta la oportunidad donde el diablo te atrape y te quedes atrapado en la pornografía o en cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Sino que dice que tus ojos miren lo recto, que seamos capaces de alejarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Dice, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te llevan tus pies? ¿No? Dice, examina ese camino y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, así es como concluye. Yo pensaba yo que lo que dice Salomón se parece mucho a lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, en su versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, todo tu cuerpo, como acabamos de leer, es templo del Espíritu Santo. Cuando tú has venido a Cristo, Él ha venido a morar a tu vida, a tu cuerpo. Entonces tu cuerpo debe de honrar a Dios. Y esto no solamente aplica para los jóvenes, los adolescentes, los niños, sino para todos, hermanos, cada uno de nosotros. Cómo honramos a Dios con nuestras vidas, con lo que hacemos, ¿verdad? Para concluir, si nosotros atendemos estos consejos, como beneficio que traerá nuestra vida, como leímos aquí en el versículo 9, dice que adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Que Dios nos ayude, hermanos, a primero, si no tenemos sabiduría, a pedirle que nos dé sabiduría, a amar esa sabiduría que Él ha puesto en nuestras vidas, a ponerla por obra, a seguir el consejo. Y si nosotros hacemos esto, esa misma sabiduría traerá a nuestras vidas un adorno de gracia que hará que nos distingamos de las personas que no aman a Dios. Y al ver nuestro testimonio, ellos querrán conocer a Cristo, su palabra. Si alguien no ha dado su corazón a Cristo, si no le conoces, esta es una buena oportunidad para que tú le des tu vida al Señor. Si has cerrado, si te reconoces que has caminado por caminos que no agradan a Dios, hoy es un buen día para que tú traigas tu vida al Señor y te arrepientas y le digas, Señor, yo he hecho cosas que te ofenden, que
que he deshonrado tu nombre con mi comportamiento, con lo que he dicho, con a dónde he ido, con lo que he comido, con lo que me he entretenido. Perdóname. Y que Dios haga una obra perfecta en cada una de nuestras vidas, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tus consejos, Señor. Que cada uno de nuestras vidas ame tu sabiduría, tu palabra, Señor, que la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, a ser atentos a tu voz, Señor, a seguir tus consejos, a seguir por el camino que tú has dispuesto para nuestras vidas, Señor. Y si hemos pecado, Dios, nos arrepentimos, Señor. Tómanos, límpianos, perdónanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.